Listo. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Primero que todo, gracias por asistir a esta sesión de los seminarios de los simposios CBio. Primero quisiera saber si las personas que están conectadas a Zoom me están escuchando bien el micrófono. ¿Sí? Listo. Perfecto. Entonces, el día de hoy, pues yo tengo el gusto de presentarles a Ariadna Rodríguez. Ariadna es médica de la Universidad UTCA con maestría en toxinología en la Universidad Nacional y ahorita está terminando su doctorado en bioquímica en la misma Universidad Nacional. Ariadna ha sido una de las principales investigadoras que ha manejado temas de toxinología clínica en accidente ofídico. Fue una de las primeras personas que empezó a centralizar información de los reportes epidemiológicos de mordeduras de serpientes y sacó como tal una publicación sobre esto y actualmente se encuentra trabajando más en entender distintos factores de cómo las distintas toxinas que hacen los venenos de una serpiente dan una gran diversidad que tiene que ser de cierta forma satisfecha o satisfacida, no satisfecha, ¿cierto? Sí, satisfecha por los sueros antiofídicos que se están produciendo hoy en día desde el Instituto Nacional de Salud, ¿no? Es necesario como poder atacar este gran problema y entender esta diversidad de toxinas y esta diversidad de complejos, de comportamientos fisiológicos y patológicos a partir de esto. Entonces, ya siendo así, los dejo con Ariadna. Si quieres, póntelo acá. Gracias. ¿Lo escucho? ¿Así? Bueno. Hola a todos, buenas tardes. Gracias a al Departamento de Ingeniería Biomédica pues, por permitirme presentarles esto hoy. Es el resultado de de dos investigaciones que estamos haciendo desde el Grupo de Investigación en Animales Ponzoñosos y sus Venenos, que es del Instituto Nacional de Salud. Y pues con el enfoque biotecnológico que, digamos, a ustedes les concierne y les interesa. Voy a mostrarles esto. Entonces, la charla le di ese nombre, pues porque era más cliché llamarlo veneno de serpientes, héroe o villano, pero básicamente es en la misma línea argumentativa y vamos a ver cómo las posibilidades que tiene entonces el veneno. La charla se divide en dos y es la primera parte, entonces les voy a hablar de serpientes corales, porque es un proyecto que estamos trabajando pues con el amparo de unos recursos de MinCiencias bajo como el trabajo compartido del Instituto Nacional de Salud, la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, en este trabajo, primero, pues para hacerles como una introducción de lo que hacemos nosotros, hay varias formas de abordar la composición de los venenos animales. En este caso yo me enfoco en serpientes porque es lo que hemos trabajado hasta ahora, pero se puede hacer algo similar en otro tipo de venenos. Uno de esos abordajes es el abordaje directo y en este caso específicamente hablamos de abordaje o acercamiento proteómico porque los venenos de serpientes son mayoritariamente proteicos, tienen una composición alrededor del 95% más de proteínas. Sin embargo, hay un abordaje, por ejemplo, indirecto, que es a través de el análisis de los transcriptomas, o sea, utilizando la glándula de veneno y mirando todos los transcritos que se pueden traducir en posibles proteínas. Ese es un abordaje indirecto porque es como una presunción de lo que puede llegar a ser proteína, proteínas en veneno y proteínas útiles para el organismo de estudio. Entonces aquí solamente les voy a hablar desde la parte de abordaje directo. ¿Cómo se hace? Esto que les muestro también acá es una de las posibilidades que se puede ejecutar y es, por ejemplo, una serpiente coral se obtiene por ordeño el veneno. El veneno es una mezcla variada de familias proteicas. Entonces lo que queremos hacer con ese acercamiento es dilucidar qué hay ahí, cómo está repartido. Una de las formas como se puede hacer es, por ejemplo, con una cromatografía en fase reversa, una HPLC en fase reversa, para poder desglosar en fracciones o en componentes y a partir de ahí estudiar cada uno por separado. Eso los podemos ver, por ejemplo, en electroforesis y miramos si hay fracciones puras, si hay proteínas puras, si hay isoformas, si están en compañía de otras proteínas, pero esto es como un primer acercamiento. Y posteriormente podemos también, o con todo el veneno completo o con unas de las fracciones, correr una electroforesis bidimensional, que en este caso las dos dimensiones, de pronto ustedes ya lo han visto pues en sus carreras o en su trabajo,
es la separación por peso molecular y por punto isoeléctrico. Entonces obtenemos spots y esos spots se pueden literalmente recortar, mandar análisis de masas, secuenciar esas proteínas, determinar si hay isoformas, etc. Adicionalmente, entonces, bueno, eso sería un espectro de masas de una sola proteína. Entonces podemos tener la masa molecular de uno o varios componentes del veneno y con esta información, entonces uno puede hacer gráficos de este estilo. Entonces, diagramas de torta o de pastel, en donde vamos a tener como ya más visualmente poder ver la representación de cada una de esas familias dentro del veneno. Entonces, para este caso que les pongo acá, para este ejemplo, que es de una Micrurus altirostris de Brasil, tenemos, por ejemplo, que el componente mayoritario claramente son las toxinas de 3 dedos, que son neurotoxinas, se representan alrededor del 80%, y un componente que es grande también, pero pues en comparación al anterior no tanto, que son las fosfolipasas A2, que puede ser alrededor del 14%. Y los otros, que les llamamos pues los otros porque no, digamos, no son tan representativos en comparación al primero. Estos dos componentes mayoritarios, las toxinas de 3 dedos y las fosfolipasas A2, son los que le dan al veneno de serpiente coral la capacidad neurotóxica, propiamente dicha. Ya les voy a explicar como los mecanismos de acción principales de estas dos. Y las otras toxinas minoritarias son las que pueden estar relacionadas en el envenenamiento, como con cardiotoxicidad, con respuesta inflamatoria, con miotoxicidad. Sin embargo, todos estos, a pesar de que se los estoy poniendo en un contexto de envenenamiento, también son susceptibles de ser utilizados con potencial biotecnológico, ¿cierto? Como posibilidad terapéutica o diagnóstica. Me voy a enfocar en estos dos porque son los que le dan como la carga neurotóxica al veneno. Y entonces, aquí tenemos un esquema de lo que es una unión sináptica, ¿cierto? Con una célula, una terminal nerviosa presináptica, una hendidura sináptica y una célula postsináptica, que en este caso es músculo esquelético. Habitualmente o fisiológicamente lo que ocurre es que la vesícula presináptica, que contiene neurotransmisores, en este caso acetilcolina, se fusiona con la membrana presináptica, libera acetilcolina a la hendidura sináptica y esa acetilcolina se une a sus receptores específicos y genera una contracción muscular. Eso es lo que pasaría normalmente. En el caso del envenenamiento, lo que pasa es que, por ejemplo, las fosfolipasas A2 neurotóxicas impiden que esa fusión de las vesículas con acetilcolina se genere y por tanto no hay liberación de acetilcolina a la hendidura sináptica. Por eso estas toxinas se llaman presinápticas, ¿cierto? Actúan en la célula presináptica, o beta-neurotoxinas, también se les conoce así. Y están las toxinas de 3 dedos, que estas en este caso lo que hacen es bloquear directamente el receptor de acetilcolina. Entonces impiden que la poca acetilcolina que esté en la hendidura sináptica se fije a los receptores. Por eso se llaman neurotoxinas postsinápticas o alfaneurotoxinas. Entonces, ahí está como la carga, dependiendo de la cantidad que tenga el veneno de cada una de estas dos, lo que puede pasar. Y cuando son venenos que tienen cargas equiparables de toxinas de 3 dedos y fosfolipasas A2, vemos que el efecto es como sinérgico, porque aparte de que no se está liberando, lo poquito que está ahí no se está recibiendo. Esto ya traducido en caso de envenenamiento, o sea, lo que ya uno ve en una persona que ha sufrido una mordedura por serpiente coral es parálisis flácida. Entonces, si esto ocurre en un músculo esquelético, por ejemplo, el diafragma, si el diafragma queda flácido y no queda haciendo contracción, pues la persona entra en falla respiratoria, que es como la dificultad mayor de este envenenamiento. En los estudios que se han hecho en Colombia, entonces tenemos para 2 especies que son importantes porque son como las más conocidas, las que más se relacionan con accidente ofídico por serpientes corales, pero no son las únicas. Tenemos alrededor de 30 especies de corales en el país. Sin embargo, estas como que son las que han sentado el precedente para saber qué metodologías puede seguir uno para estudiar los otros tipos de venenos de Micrurus. Entonces está la Micrurus mipartitus y Micrurus dumerili, solamente para que ustedes vean ahí a simple vista los dos proteomas. Vemos que mipartitus tiene una proporción de toxinas de 3 dedos mucho más grande y dumerili en cambio tiene fosfolipasas en mayor cantidad. Entonces eso da cuenta de lo que podría
afectar cada uno. Sin embargo, como ya vimos en el esquema anterior, ambos se traducen en parálisis flácida cuando actúan sobre la unión sináptica. Y pues ya entrando en materia, entonces estos son las serpientes que vamos a estudiar, los venenos de serpientes que vamos a estudiar en el proyecto que estamos ejecutando y que ya pues ha tenido algunos resultados importantes. Está Micrurus helleri, antes Micrurus lemniscatus, que no vamos a discutir acá cambios de nombres ni nada, pero bueno, actualmente la conocemos como helleri, que está distribuida más, como ustedes ven, hacia la zona sur del país. Hablamos de Micrurus medemi hacia la zona central del país y Micrurus angilensis un poco más nororiental, que si recuerdan el mapa de la diapositiva anterior, las otras dos representaban más la parte noroccidental del país. Entonces, digamos, ya estamos haciendo como un barrido de otras especies que están distribuidas en otras regiones. Cuando hicimos una electroforesis de los 3 venenos, entonces, a simple vista, lo que podemos ver es que si nosotros separamos esto por componentes, cuando sabemos por literatura los pesos moleculares de estos grupos, entonces podemos tener que alrededor de los 10 o por debajo de los 10 kilodaltons están las toxinas de 3 dedos. Entonces, para las 3 especies aparentemente sí hay. Alrededor de los 12, 15, 18 kilodaltons están las fosfolipasas A2, pero también están las lectinas tipo C. Entre los 20 y los 60, 65 tal vez, kilodaltons están las metaloproteasas. Más arriba ya están las demás, serinoproteasas, seriaminos, hialuronidasas, nucleotidasas. Pero entonces aquí lo que importa es, bueno, estamos donde tenemos que estar porque hay representación de toxinas de 3 dedos y hay representación de fosfolipasas A2. Pero una cosa muy llamativa para nosotros es las 3 especies también tienen bandas representativas en metaloproteasas y eso es raro porque los proteomas que hay hasta ahora, muy pocos, de corales pues, muy pocos tienen representación importante de metaloproteasas, entonces esto ya es llamativo para nosotros. Para cada uno de los venenos entonces se le hizo una corrida cromatográfica en fase reversa y pues recordarles que el HPLC en fase reversa lo que hace es separar los componentes por polaridad. Entonces, al principio tenemos los componentes más hidrofílicos y hacia el final los más hidrofóbicos, porque la columna actúa de esa manera. Y como ya sabíamos de estudios previos de otras micrurus, hicimos la misma metodología. Entonces, logramos como identificar que el cromatograma puede hacerse una separación más o menos como en 3 grupos. Los más hidrofílicos, que se relaciona también, aunque pues que no se preste para malos entendidos, pero se relaciona también con moléculas más pequeñas. Sin embargo, no es propiedad de esta cromatografía separar por tamaño molecular, sino por polaridad. Entonces ahí están las más hidrofílicas, en la parte intermedia las que son hidrofobas intermedias y hacia el final las que son más hidrofóbicas. Y haciendo esa separación de 3 grupos, entonces determinamos abundancias relativas, eso se hace con un cálculo de área bajo la curva de cada fracción, y determinamos la fracción más abundante en cada una de las en cada uno de los 3 grupos. A esas fracciones abundantes les hicimos electroforesis también para determinar, y ya nos damos cuenta entonces que, por ejemplo, en efecto, para el primer carril podemos tener algo que se relacione con toxina de 3 dedos, puede ser, está muy cercano a 10. En el segundo, algo que se relacione con fosfolipasas, que está cercano de 12 kilodaltons. Y en el tercero, podríamos estar hablando de que aunque no está pura, puede haber una metaloproteasa por el peso, una metaloproteasa de pronto de clase 1, o una lectina tipo C también. Y a los demás componentes, recuerden un poco este cromatograma porque vemos que los componentes mayoritarios están hacia el final. En el siguiente, por ejemplo, está un poco más equilibrado en los 3 grupos que formamos. Igualmente hicimos cálculo de áreas bajo la curva y también estimamos abundancias relativas para esos componentes. Hicimos electroforesis y la electroforesis muestra cosas muy similares. Toxinas de 3 dedos, fosfolipasas A2, metaloproteasas o lectinas tipo C. Es lo que creemos que puede ser. Sin embargo, eso amerita un estudio posterior. Y para el caso de tangilensis, si recuerdan, se parece un poco el cromatograma al primero, al de Helleri, que también los componentes están más hacia las partes finales, es decir, hacia los componentes de tipo hidrofóbico. Y si se dan cuenta,
las fracciones también tienen un comportamiento muy similar en electroforesis con los anteriores. Entonces, bueno, ahí podemos ir como sacando algunas diferencias. Los venenos se mandaron a análisis de masas, de espectrometría de masas en una técnica que se llama bottom-up. En esta técnica lo que hace uno es mandar el veneno completo y por digestión tríptica se generan péptidos. Y entonces uno genera una librería que compara contra bases de datos y entonces identifica los péptidos a qué grupo o a qué familia proteica corresponden. Ya con eso entonces uno hace grupos, entonces las lectinas, toxinas de 3 dedos, fosfolipasas, tal. Pero nosotros no podemos asumir que esos péptidos son igual a la cantidad que existe ahí, porque si hay más cantidad de ese grupo, pues va a haber más péptidos y eso da más carga. Entonces lo que se hace es una normalización por medio de este factor, en donde uno hace un conteo de los péptidos, pero tiene que dividirlo entre la masa molecular de esas proteínas o entre la longitud para ahí sí obtener gráficos que nos indiquen la abundancia de esas familias proteicas. ¿Qué tenemos? Pues tenemos que todas tienen fosfolipasas, ya digamos que lo intuíamos. Tenemos que todas tienen toxinas de 3 dedos, pero las fosfolipasas son mayoritarias para Geleri y Medemi y las toxinas de 3 dedos en cambio están en cantidades equiparables con la fosfolipasa y toxinas de 3 dedos en Micrurus angilensis. Importante también, si se fijan la parte gris, son metaloproteasas, es muy grande pues esa proporción de metaloproteasas para lo que hay registrado o reportado hasta ahora para Micrurus, porque generalmente no tienen o tienen muy poca cantidad de metalos, aquí hay mucha. Y lo mismo también hay bastante cantidad de lectinas, que son la parte azul oscura. Esto es también muy llamativo para este tipo de venenos. Adicionalmente al análisis bioquímico, hicimos análisis de actividad biológica. Entonces, empezamos mirando actividades enzimáticas, entonces hay muchas técnicas para hacerlo, pues nosotros escogimos algunas. Para ver actividad fosfolipasa A2, estamos hablando de venenos completos, no de fracciones aisladas. Lo hicimos por métodos cualitativos, en donde en un plato con sustrato de huevo se coloca en incubación el veneno y pues se forma un halo de degradación, como ocurre en los antibiogramas. Entonces, pasado un tiempo, 2 horas o 24 horas, se hace lectura y se mide el diámetro de degradación. Ahí más o menos a simple vista podemos ver que hay mayor actividad para Geleri y Sangilensis. Sin embargo, digamos que hicimos una corroboración con actividad cuantitativa de fosfolipasa, eso ya es en una placa de 96 pozos donde se coloca sustrato de lecitina y se colocan concentraciones variables de veneno para ver cómo se comporta como una especie de cinética enzimática. Entonces, ¿qué tenemos? Todos se comportan muy parecido. De pronto Geleri podría tener un poco más de actividad porque requiere menos cantidad para lograr esa actividad fosfolipasa. Y en comparación con la línea gris, que es de cascabel, en este caso no estamos comparando especies porque eso sería inapropiado, pero sí estamos mirando funcionamiento de la técnica. Entonces vemos, por ejemplo, que la actividad de fosfolipasa de un bipérido es mucho menor a la comparada con Micrurus. Vimos también actividad hialuronidasa, esto se hace tal cual una electroforesis, pero en el gel se copolimeriza ácido hialurónico, se corren las muestras y entonces donde hay banda de degradación, pues asumimos que ahí está la hialuronidasa. Y entonces si recuerdan la electroforesis inicial, hablábamos de que las hialuronidasas están en ese rango, alrededor de los 70 kilodaltons, entonces ahí ustedes ven banditas de degradación. Que unas tienen más actividad que otras, bueno, eso ya habría que entrarlo a mirar particularmente, a ver cuánta hialuronidasa tiene cada uno y podemos identificar de esa manera. Bueno, y aparte, en Medemi, ustedes ven ahí un doblete, entonces pueden ser isoformas de hialuronidasa, ¿cierto? Diferentes pesos moleculares y tiene 2 isoformas distintas, sería una interpretación. La actividad proteasa se hace también así, enzimograma, entonces igual, un gel de electroforesis se copolimeriza con caseína, o con gelatina y se corren los venenos y donde hay banda de degradación es donde está la proteasa. Entonces en este caso solamente Geleri fue la que nos registró
Sin embargo, si nos vamos a los gráficos de pastel, donde sabíamos que todos tienen metaloproteasa, lo que quiere decir es que de pronto este sustrato de caseína no es el específico para las metaloproteasas de Medemi y Sangilensis, entonces uno podría hacer con otro tipo de sustrato para ver esa actividad de proteasa. Y aparte, como actividad biológica, vimos también dosis letal 50, ¿cierto? Que es la mortalidad del 50% de la población con unas dosis variables de veneno. Entonces, para estos tres, tenemos que en general las dosis letales 50 de los venenos de Micrurus aquí presentados están bien altas, pero de los tres de estudio, digamos, la de Medemi está más cercana a la de Isosonus, que es la dosis letal 50 menor de la tabla. Pero también quiero hacerles ver que, por ejemplo, las especies que ya se han estudiado, como Dumerili y Mipartitus, tienen dosis letales 50 muy altas en comparación a las que estamos estudiando en este proyecto. Actividad procoagulante también se probó y no, pues ninguna generó actividad coagulante. Este resultado hace parte de una tesis de maestría que ya se presentó y aquí se hizo se hizo estudio sobre órgano aislado, en ese caso una preparación neuromuscular de frénico diafragmática de rata, perdón, y esto se coloca en una solución de Krebs, que es un buffer fisiológico, y sobre eso se probaron varias condiciones, un control, pues que es la misma solución, tres concentraciones distintas de veneno, 1 microgramo, 10 y 50 microgramos por mililitro, y una condición adicional que fueron 10 microgramos por mililitro más el antiveneno del Instituto Nacional de Salud, anticoral. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Por ejemplo, para el caso de Geleri, fue de las tres condiciones, de las tres concentraciones, pues el que más reducción en el porcentaje de contracción generó. Si ustedes ven allá lo morado y verde, son las concentraciones 10 y 50, son muy parecidas entre sí, pero generaron, digamos, a los 20 minutos una disminución de la contracción pues mucho mayor en comparación a las otras dos especies. Para el veneno de Micrurus medemi podemos resaltar, por ejemplo, que la línea naranja, que es la de preincubación de veneno antiveneno, se comporta casi muy similar al control. Es decir, que para este caso podemos decir que el antiveneno es bastante más funcional para esta especie que para el anterior. Y para Sangilensis podemos notar que bueno, la incubación del antiveneno con la concentración de veneno de 10 es buena, o sea, esa respuesta, dosis respuesta, es decir, que disminuye la supervivencia, disminuye la supervivencia celular a medida que aumenta la concentración, pero también se resalta que, por ejemplo, para que llegue a una disminución del 50% se necesita una concentración de 25 microgramos mililitro, que sigue siendo muy alta para un cultivo celular, porque pues uno estima que las concentraciones muy altas también pueden lesionar líneas celulares sanas, ¿no? Entonces se debería tender como hacia las menores concentraciones. Las otras dos no tienen pues como una respuesta más estable. Y para el caso de adenocarcinoma de próstata solo pudimos probar dos venenos. En este también tenemos una tendencia dosis respuesta para el caso del veneno de Geleri. Y aquí sí podemos ver que con más o menos 13 microgramos mililitro hay una reducción importante de alrededor del 30% de la supervivencia celular. Eso en cuanto a Micrurus. Y pasamos a la otra parte, que es viperidos. En este caso particularmente voy a hablar de Crotalus de cascabel, Crotalus durisus cumanensis. Este proyecto también está resguardado pues, dentro de un gran proyecto avalado por MinCiencias y por una beca de estudios doctorales. Salió.
Bueno, aquí también para que podamos hacer una comparación con literatura, entonces hay proteomas ya descritos de Crotalus durissus cumanensis, una venezolana, una colombiana, pero entonces así a simple vista también se encuentran diferencias importantes. Por ejemplo, para el caso de la colombiana, lo más representativo es crotoxina, que hace parte de la familia de las fosfolipasas A2. Estas fosfolipasas A2 son un poco diferentes a las de Micrurus, que les mencionaba antes. Pueden tener también algunas similitudes, pero bueno, esto hace parte de fosfolipasas A2, que es lo mayoritario, mientras que en la de Venezuela lo mayoritario es metaloproteasas. Metaloproteasas, principalmente las de clase 3, que son las más grandes. Y la crotoxina, fíjense que la proporción es bien chiquitica en comparación con esta. ¿Qué podemos ver también? Crotamina sí tienen ambos proteomas, que la crotamina, bueno, ya la veremos, es un componente importante exclusivo de los venenos de cascabel. Otros vipéridos no, pues suelen no tenerlo. Y de este proyecto, entonces quiero compartirles que el año pasado sacamos una publicación en donde se habla de las diferencias intraespecíficas de los 3 venenos representativos de las 3 ecorregiones donde está la serpiente cascabel en Colombia. Entonces los menciona porque pues no les puedo hablar de todo eso acá, sería demasiado, por si les interesa de pronto buscarlo para profundizar un poco más. Pero pues algunas cosas les mencionaré acá. Entonces esto es la distribución geográfica de esa serpiente cascabel. Está en la región del Caribe, Magdalena Medio, Orinoquía. Y cuando nosotros hicimos cromatografía en fase reversa de estos 3 venenos, entonces encontramos que tenían un patrón muy similar entre sí. ¿Sí? Hay un corrimiento, digamos que es habitual, pero las fracciones son muy similares entre sí. Sin embargo, cuando ya ustedes miran bien el cromatograma, se dan cuenta que hay una fracción que no es diferente a todas las demás, y esa fracción solamente estaba en el veneno de Caribe. Sometimos esa determinación de masas y encontramos una masa molecular de 4.910 daltons, que aparentemente se relacionaba con crotamina, pues al relacionarlo con otros estudios. Sí. Y cuando corrimos en electroforesis nos dimos cuenta que en efecto coincidía con un peso molecular, pues que estaba sola y que coincidía con el peso molecular, y pues ya la masa nos decía que sí, entonces obviamente es crotamina. Y con esa crotamina, entonces, esa será como el primer componente del que les quiero hablar de cascabel. Entonces, lo mismo, hicimos una corrida electroforética de los 3 venenos de serpiente cascabel, y cuando ustedes se dan cuenta, en comparación con un control positivo que es el de Crotalus durissus terrificus, que es de Brasil, vemos que hay un componente abajo que solamente lo tienen el veneno de Caribe y el veneno de Terrificus. Entonces, ese, a pesar de que está alrededor de 10, pero puede tener que ver un poco por la concentración del gel, ese componente que no tienen los otros 2 venenos de estudio, pues es la crotamina. Entonces también lo corroboramos, o sea, se sabía desde antes, lo teníamos que corroborar con HPLC. Y de la crotamina les cuento que es una miotoxina de bajo peso molecular, pesa alrededor de 5 kilodaltons, tiene 42 aminoácidos, tiene una carga neta positiva y 3 puentes disulfuro. Esta es bueno, aquí arriba les pongo la secuencia primaria de la que ya existe reportada, que es de Crotalus durissus terrificus, y esto es una estructura tridimensional que se encuentra en el PDB de la misma especie. De la actividad neurotóxica, entonces podemos ver que pues cumple con la propiedad que tiene, ya se las voy a explicar mejor, pero es la parálisis rígida. Entonces ven que las paticas traseras están rígidas, no las puede mover adecuadamente. Eso ocurrió tras inyección caudal intravenosa de 40 microgramos, que corresponde a una dosis letal 52 microgramos por gramo de ratón. En este caso, pues ocurrió muerte en el ratón, pero a veces es posible que no ocurra, ¿sí? Que sea como un evento autolimitado. Y bueno, el mecanismo de acción de esto es, volvemos otra vez al esquema de placa neuromuscular. Es posible, y digo es posible porque esto se está reevaluando un poco, que la crotamina actúe sobre canales iónicos de sodio. Entonces, lo que pasaría es que sobre la célula postsináptica, la miotoxina
actúa inhibiendo la inactivación del canal de sodio, entonces lo mantiene abierto. El sodio entra todo el tiempo a la célula de músculo esquelético, la mantiene despolarizada y al hacer eso, entonces hace apertura de canales de calcio, el calcio entra fácilmente a la célula y eso se traduce en una contracción sostenida del músculo esquelético. Cuando eso lo vemos también, siempre lo llevamos como al extremo, cuando lo vemos también en diafragma, entonces pues una parálisis rígida de diafragma, si se acuerdan, es diferente a la que vimos para neurotoxinas de corales, la anterior era flácida, esta es rígida, pero igual está evitando la movilización o la contracción adecuada del diafragma y por tanto un paciente podría sufrir de una falla respiratoria también por parálisis rígida. Adicionalmente puede hacer miotoxicidad porque hace contracción excesiva del músculo esquelético y pues eso puede lesionar las fibras musculares. Y les decía yo que podía revaluarse un poco el efecto sobre canales de sodio porque ya hay algunos estudios, si esto fuera una célula, un esquema de una célula, hay algunos canales donde se ha estudiado sobre, hay unos estudios donde se ha hecho análisis sobre canales de sodio y, por ejemplo, en uno se determinó que con una dosis de 50 micromolar, que eso es altísimo, podía inhibir la inactivación de canal de sodio. Pero cuando se hace más específicamente sobre canales de sodio voltaje dependientes del 1 al 6, con concentraciones menores de 3 a 5 micromolar, no se encontró efecto, pero sí se encontró efecto sobre canales de potasio. Entonces es posible que la actividad que tenga sea más bien sobre canales de potasio, que en últimas termina haciendo o termina favoreciendo también la despolarización de la membrana y haciendo toda la parálisis rígida que les mencioné, pero el efecto ya no sería por canales de sodio. Algunos estudios ya lo han probado también en otros canales de potasio y no hay efecto. Y lo que sí es que puede actuar sobre los receptores de rianodina del retículo sarcoplásmico, haciendo que se libere más calcio hacia la célula y haciendo que esto genere como toda una descarga de segundos mensajeros, contracción muscular, etcétera, que también puede pues alterar la homeostasis de la célula. Con la crotamina del veneno de serpiente cascabel, entonces quisimos hacer algunos ensayos sobre canales de sodio voltaje dependientes, en este caso 1,7, que se expresó en las líneas celulares HEC, pero pues que creen que no encontramos una actividad importante, no hay como diferencia estadísticamente significativa. El gráfico 1, por ejemplo, les muestra es como la amplitud de las corrientes de este canal de sodio particularmente y como la ruta transitoria o la aplicación transitoria de la creotamina, pero que es el punto rojo, ese punto no se sale de esa amplitud, es decir, como si no hubiera tenido efecto. Y cuando lo vemos en el siguiente esquema, las tres líneas que corresponden a las tres condiciones, control, crotamina y lavado, son todas muy similares. Aquí se sometieron a pulsos desde menos 80 a 0 milivoltios en fracciones de 50 milisegundos, pero pues no hay diferencia. Y al normalizar esos resultados en este histograma, con respecto al control, pues tampoco hay diferencia estadísticamente significativa. Entonces lo que podemos determinar es que sobre canal de sodio, voltaje dependiente 1,7, no hay actividad. Sin embargo, bueno, ya ahorita les cuento eso. También lo quisimos probar sobre neuronas sensoriales primarias. Estas fueron de ganglio dorsal de ratón y tampoco encontramos efecto. Entonces, si ustedes ven el punto verde, está relacionado con las corrientes entrantes que estarían en relación también con los canales de sodio, apertura de canales de sodio, y cuando ven como la magnificación, las tres condiciones están muy, muy parecidas. Y el cuadradito naranja tiene que ver con las corrientes salientes de los canales y en este caso se relacionaría más con apertura de canales de potasio, pero tampoco hay cambio alguno. Cuando lo graficamos normalizado respecto al control, no se ve ningún cambio con respecto a las otras dos condiciones, entonces tampoco tuvo efecto acá. Lo que les quería decir es, bueno, la prueba se hizo a una concentración de 3 micromolar, que es demasiado poca, pero con la crotamina ocurre un problema y es que si se prueba a concentraciones muy altas, puede hacer citólisis. Entonces hay que, digamos, buscar una concentración intermedia para no dañar la célula y para poder ejecutar el ensayo. Lo otro es que
Esta crotamina venía purificada de una corrida por HPLC y como ahí se usan solventes que son muy fuertes, pueden haber de pronto dañado la proteína o haberle quitado parte de su efecto. Entonces tendríamos que hacer el ensayo o se podría proponer hacer el ensayo nuevamente con una purificación un poco menos lesiva para la crotamina y probarla nuevamente sobre este tipo de receptores, de canales. De la siguiente toxina que les quiero hablar, pues para eso les voy a hablar de una alteración hemostática, que es también lo que ocurre durante el envenenamiento por víboras. Y es que si esto es un vaso sanguíneo, el esquema de un vaso sanguíneo, donde ya ha habido ruptura endotelial y la persona está sangrando, está sufriendo una hemorragia, por efecto, por ejemplo, de las metaloproteasas, esos dibujitos blancos son fibrinógeno, son representación de fibrinógeno, entonces la trombina corta el fibrinógeno y hace que se forme un tapón de fibrina que en teoría debía tapar ese huequito, ¿no? O sea, ese sangrado y hacer hemostasia. Sin embargo, hay algunas proteínas en el veneno, como las serinoproteasas, que cumplen una función parecida a la de la trombina, pero lo que hacen es romper el fibrinógeno en sitios distintos. Entonces están consumiendo el fibrinógeno y aparte no lo están dejando útil y ese fibrinógeno no es funcional para tapar ese sitio de hemorragia. Esa alteración hemostática entonces no solamente está dada por las serinoproteasas, sino que también hay otros componentes del veneno que hacen que, por ejemplo, las plaquetas, que son otro componente que tapa el sitio de lesión, se unan, pero no se unen tampoco en el sitio que deben unirse, sino se unen por allá en otro lado y hacen microtrombos. Entonces, aparte de que se las está consumiendo, no están tapando el sitio, pueden formar microtrombos que van y tapan en arteriolas o en vasos sanguíneos más pequeños. Dentro de esas proteínas que pueden hacer alteración de la agregación plaquetaria están estas tres, pero aquí les voy a hablar de la segundo componente de importancia, que son las lectinas tipo C o proteínas similares a lectinas. En ese caso, entonces, esta, por ejemplo, es una estructura tridimensional de una lectina cristalizada a partir del veneno de Crotalus atrox, está también en el PB. Se trata de un pentámero, entonces en el primer gráfico es como si vieran un pentámero de un lado y otro pentámero del otro, y se unen por puentes de disulfuro, por puentes de hidrógeno. Y cuando se ven en otra configuración espacial, si vemos solamente el pentámero, pueden ver ustedes que hacia los extremos quedan los sitios de reconocimiento de carbohidratos, esas bolitas en gris que ven ahí son carbohidratos, donde ellas tienen afinidad. Entonces, esa es la particularidad de las lectinas, y es que reconocen carbohidratos, principalmente galactósidos y manósidos. Entonces, a partir de esa actividad, podemos hacer purificación de ese tipo de proteína. En la misma electroforesis, entonces podríamos asumir que alrededor de los 13 a 18 kilodaltons pueden estar las lectinas tipo C para los tres venenos. Pero no nos confiamos de eso, a pesar de que esas bandas se dan muy marcadas, porque en ese mismo rango también aparecen las fosfolipasas A2. Entonces, bueno, ahí puede haber más cosas. ¿Cómo se purifica entonces una lectina? Hay varios métodos, les voy a mostrar el que hemos utilizado nosotros. Uno son varios pasos, o sea, no es como en uno ya la tenemos. En el primer paso lo que se hace es usar esa ventaja que tienen las lectinas y es de afinidad a los carbohidratos. Entonces utilizamos una columna que tiene un carbohidrato, en este caso un disacárido, de galactosa glucosa, que es la melibiosa. Entonces, al pasar el veneno que tiene toda esa cantidad de componentes, lo que se reconozca ese carbohidrato se va a quedar fijado en la resina. Se eluye posteriormente y como no sale pura, entonces podemos hacer un segundo paso de cromatografía, en este caso una de intercambio aniónico, y al pasarla por la de intercambio aniónico, entonces, por ejemplo, en este caso particular, la lectina salió en la fracción no retenida, es decir, que podía tener una carga positiva. Y esa fracción, que todavía no estaba pura, la pasamos por un tercer paso de cromatografía, en este caso HPLC, pero usando una columna C3 que tiene un poro un poco más ancho, y ya ven ustedes que hay un pico solito, una fracción solita, en donde asumimos que hay purificación de la proteína. ¿Cómo vemos eso? Porque hay una banda sola en la electroforesis, y porque además hay un ensayo que nosotros hacemos muy fácilmente, que es ver si hay aglutinación de eritrocitos. Entonces se toma sangre, los tipos de sangre también pueden variar la posibilidad de aglutinación, pero en este caso tomamos tipo ARH positivo y si ustedes ven, todos los glóbulos están como pegaditos, eso implica que la lectina está ahí y que está funcionando.
Esto es uno de los métodos de purificación. Si utilizamos dos métodos más, también por afinidades con otro tipo de carbohidratos. Y a esas lectinas purificadas, entonces se le miró actividad citotóxica sobre líneas tumorales, adenocarcinoma colorectal y cáncer de mama. Y pues tenemos que, en términos generales, la del veneno de Orinoquía purificada por el primer método tuvo un porcentaje de inhibición de crecimiento celular mayor para ambas líneas celulares. Sin embargo, la de Caribe tuvo un porcentaje de inhibición importante para el de cáncer de mama. Y a su vez también probamos la crotamina y a pesar de que tuvo porcentajes de inhibición bajos, tiene uno, digamos, aceptable para el de adenocarcinoma rectal. Las dos lectinas purificadas por los dos métodos del veneno de Orinoquía se probaron sobre 4 cepas bacterianas y ninguna tuvo actividad. Entonces ahí puede haber varias posibilidades. La lectina no estaba funcionando o en efecto no sirve sobre este tipo de cultivos. Sin embargo, el veneno completo sí tuvo actividad. Esta fue una actividad cualitativa porque es la de ver si hay halo de inhibición. El veneno completo sí tuvo, lo que indica que puede haber otros componentes, por eso les pongo esta grafiquita, que hay otros componentes dentro del veneno que sí pueden tener actividad antibacteriana, también esa sería otra posibilidad, y no específicamente la lectina. Sin embargo, también es importante notar que los halos de degradación son mucho menores al control positivo, que en este caso es kanamicina. Pero bueno, digamos que hay una posibilidad terapéutica. Y también hay podemos hacer una comparación entre citotoxicidad sobre líneas tumorales y actividad fosfolipasa 2 de los venenos completos. Aquí solamente lo que quiero que vean me interesa más la tabla y es, si miramos concentración inhibitoria 50 para los venenos de Magdalena Medio y Caribe, están muy en relación con los interceptos de actividad fosfolipasa con esa citotoxicidad. Las dosis son semejantes, ¿sí? Están muy cercanas. En ese caso podemos asumir o sí, presumir que la actividad fosfolipasa sea la que tenga relación con la citotoxicidad. Pero para verificar eso tendríamos que purificar la fosfolipasa 2 y probarla sobre líneas tumorales. En el caso del veneno de Orinoquía, en cambio, no habría una relación porque la dosis es menor en citotoxicidad y mucho mayor con la del intercepto con actividad fosfolipasa. En ese caso, podemos asumir que hay otros componentes del veneno que generan citotoxicidad, como por ejemplo L-aminoxidasas, hialuronidasas, las mismas lectinas tipo C. Entonces aquí está el tercer componente que les quería mencionar, que hemos, digamos, probado indirectamente del veneno de serpiente cascabel. Y por último, está otra vez, me devuelvo aquí al HPLC, cuando tomamos estas fracciones, entonces varias de ellas fueron sometidas a determinación de masa molecular. La 3, en este caso, se llevó a masa molecular y encontramos un peso de una masa de 1239 Daltons. Esto quiere decir que es un péptido y que si yo me voy a ver el proteoma del veneno de Venezuela, aquí hay una cosa que se llama un péptido inhibidor de bradicinina. Entonces es posible que este veneno tenga péptidos vasoactivos, en este caso inhibidores de bradicinina. Hay también dentro de los venenos de víboras péptidos potenciadores de bradicinina. Entonces, bueno, en este caso pudiera ser este. Y de solamente, este es como el cuarto componente que quiero comentarles. No se fijen en todo lo demás, solamente quiero que vean qué hace la bradicinina, como en términos generales. Esto además me llamó la atención porque es un esquema que es de un artículo de lo que ocurre con bradicinina en COVID, pero bueno, eso es lo que ocurre con bradicinina en general, y es posibilidad de hipocalemia, arritmias cardíacas, vasodilatación e hipotensión, edema pulmonar, encefalopatías y mialgias. Si nosotros pudiéramos obtener un potencial biotecnológico de ese péptido que pensamos que es un inhibidor de bradicinina, pues podríamos intervenir en todos estos efectos, digamos, como alternativa terapéutica o como complemento terapéutico. Como conclusiones, entonces, quiero mostrarles que de los venenos de serpientes ya hay fármacos diseñados. Si lo graficáramos en cómo
¿Qué han hecho con ese tipo de componentes? Tenemos que la mayoría, casi el 78%, se han utilizado con actividad cardiovascular, bien sea como coagulantes, anticoagulantes, agregantes, antiagregantes plaquetarios, hipotensores. Otra parte importante, el 11%, se ha estudiado y se ha sacado pues al mercado farmacéutico como con actividad sobre el sistema nervioso, entonces están los neuromoduladores y los analgésicos. Y otras fracciones más pequeñas se han utilizado sobre el sistema digestivo, hay unos que se han utilizado sobre como hipoglicemiantes y otros en cáncer. Una tabla como para que vean algunos de los medicamentos que derivan de venenos de serpientes y qué son, pues qué componentes específicos son. Entonces, el principal, pues como el más reconocido, no digo que el más importante, pero es el más reconocido de todos, es el captopril, que es un medicamento antihipertensivo que tuvo su origen y su descubrimiento en el veneno de Botrops y Araraca. Además, no solamente se descubrió como medicamento, sino que de ahí se dedujo como la interpretación de la fisiopatología de la hipertensión arterial. También está, por ejemplo, algunos medicamentos como la equistatina, el tirofiban se usa bastante como antiagregante plaquetario en salas de emergencia. Como les decía, hay antiagregantes, anticoagulantes. Algunos venenos, sobre todo de lápidos de viejo mundo, tienen actividad neuromoduladora o como analgésicos. Y hay desintegrinas también que tienen actividad antiagregante. Y ya. En resumen, entonces, pues hay una gran variedad de moléculas que pueden ser líderes o lo que llaman hits para determinar una actividad farmacológica. O sea que los venenos sí, claro, causan envenenamiento, pero digamos, hay que ver como la otra cara de lo que también podría hacerse con ellos. Tienen posibilidades terapéuticas diversas, ya ven que actúan sobre distintos sitios. En el caso de venenos de serpientes, la mayoría son de composición proteica, entonces eso le da un poco de dificultad porque las proteínas tienden a degradarse, son termolábiles, pero pues eso también haría que se pudieran modificar para generar estructuras más resistentes. O estudiar también los componentes no proteicos. ¿Sí? Eso es importante sobre todo en otro tipo de venenos que no sean de serpientes, por ejemplo en los venenos de ranas que son de tipo alcaloide. Hay posibilidad de modificar estructuralmente las moléculas conocidas, eso se hace por bioinformática, se modifican y se prueban, digamos, bioinformáticamente y después in vivo para saber si tienen una actividad diferente a lo que para lo que originalmente son. Además de que tener en cuenta que son fuentes que se pueden agotar, entonces hay que pensar ahí en ese caso en proteínas recombinantes. Y ver también que hay posibilidades en otros campos, no solamente como tratamiento en humanos, que digamos es como el propósito inicial, pero también se puede hacer con tratamiento en otras especies, como biopesticidas, por ejemplo, para diagnóstico, como mecanismo de bioremediación ambiental. Y también se puede trabajar con ellos como haciendo una predicción del potencial terapéutico a través de herramientas bioinformáticas o a través de transcriptómica, como les mencionaba, el abordaje indirecto y de los modelos QSAR, que determinan relación entre la función y la estructura. Y eso era entonces lo que les quería decir, pues hablar sobre las posibilidades terapéuticas que hemos visto y que pues pueden venir más adelante de los venenos de serpientes. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias, Ariana, por tu presentación. Ahorita abrimos unos minutos de espacio para preguntas. Si acá presencialmente tenemos preguntas, también las personas que nos acompañan virtualmente los invitamos a que puedan formular sus preguntas por medio del chat o por medio del botón de preguntas y respuestas. No sé si acá, listo, empezamos acá. En la parte de Micrurus, cuando estaban probando que tenían diferentes concentraciones y una mezcla que era veneno y antiveneno, ¿ustedes cómo sabían cuál era la dosis de antiveneno que debían aplicar? O sea, ¿cómo saben la relación de cuánto veneno y cuánto antiveneno deben aplicar? Porque ya existe.
se distribuye. Hay estudios para sacarlo, se hacen estudios de dosis efectivas de 50. Entonces tú haces una dosis de tal 50 para saber el veneno, la dosis de tal 50 de cada veneno, y haces una dosis efectiva, que es la dosis de introducción de la dosis de tal 50. Entonces con eso se sabe el estimado cuánto antiveneno necesitaría para neutralizar la cantidad de veneno. Eso, a partir de esa relación se distribuye ya para el órgano inflamado. Y en la parte que hicieron la cromatografía en fase reversa con la escrotaluz, que la del Caribe salió como con la crotamina por ahí corrida, ¿hicieron un pool de venenos con varias serpientes o fue de un solo individuo? ¿O de dónde es? Ujú. Lo que trabajo fue con pool representativo de cada corregidor. Ah, ok. Porque entonces el programa que yo necesité crotaluz, este programa se hizo en un pool de todos los de Colombia. Entonces, claro, ahí aparece crotamina, pero estaba reunida de valor. Entonces, sí, así fue full, pero de cada. No, pero no, soy yo. Sí, hola. En la revisión que seguramente hiciste de las cascabeles americanas, ¿cuáles sí tienen crotamina y cuáles no? No, yo ahora no lo recuerdo. Gracias. No, pero en general, sí, la respuesta es que las crotalus suramericanas son las que tienen más crotamina, y entre ellas también se puede repartir en grupos de las que no y las que sí. Centroamericanas casi no. ¿Eso te daría a pensar que clínicamente hay un comportamiento diferente desde la clínica, desde la fisiopatología del envenenamiento? Sí, sí, claro, porque depende de la carga o de la abundancia relativa de crotamina en los venenos, pues asimismo se puede generar parálisis rígida. De hecho, hay reportes de casos de pacientes que tienen toda la respuesta hemocitotóxica del veneno de viperio, pero además tienen fasciculaciones. ¿Sí? Ahora, que eso llegue a causar una parálisis diafragmática es más difícil, porque es más pequeña y porque no se absorbe tan bien, pero en experimentos in vivo sí puede pasar. Listo, entonces damos por finalizado el seminario bio. Muchas gracias por tu tiempo y por tu presentación. A todos los que nos acompañaron virtualmente y presencialmente. Muchas gracias.